¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Este programa en el que cada semana me rodeo de los mejores para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo, pues, como todas las semanas, todos los domingos, con Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien. Y desde Value School con Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de estar aquí. Y también, y desde el estudio, como debe ser, con Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Qué bien, pues mira, desde que estás llevando tan brillantemente la trinchera, como te tengo tan a mano, sé que te voy a tener aquí, en el estudio. De la trinchera política económica a la trinchera financiera. Pues aquí estamos, siempre, de trinchera en trinchera. Y hoy con un invitado muy especial. Es un invitado que viene de la mano nada más y nada menos que de Value School. Estoy hablando de alguien que es la primera vez que nos visita, lo que me hace especial ilusión porque sí que sabía de sus andanzas y de las cosas que estaba haciendo, y me hace mucha ilusión que esté con nosotros. Hablo de Jesús Sánchez León, que es fundador de Castañar Investment Fund. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Encantado de estar aquí con todos vosotros y dispuesto a pasar un buen rato hoy domingo. Vamos a pasar un rato estupendo, pero como vienes de la mano con tu paladín Luis Alberto Iglesias, Luigi, cuéntanos algo del invitado que tenemos hoy con nosotros. Bueno, pues aparte de decir al público que yo sé que les va a gustar mucho, tenemos una conferencia que nos dio hace ya casi un mes y pico o dos en Value School dedicada in extenso, con detalle, al tema que hoy nos va a ocupar, que es la inversión en petróleo, en hidrocarburos. El fondo no es un fondo exclusivamente de petróleo, pero él tiene unas tesis muy interesantes, muy contracorriente, sobre una materia prima que da muchas oportunidades de inversión. Y yo, después de que se escuchen y se vean el programa, que se vean esa clase magistral de 1 hora y media en Value School, que está en el canal de YouTube. ¿Y esa es tu recomendación de hoy, o además de eso tienes alguna Además otra? Tengo otra, porque si me dejas quiero decir que mañana día 20, que será el lunes, termina el plazo de matrícula que hemos abierto solo para nuevos alumnos que quieran matricularse en el curso de Carlos Santiso para aprender a utilizar opciones dentro de una cartera de inversión en acciones con estilo de value investing. Lo hemos abierto 10 días el curso, y mañana termina el plazo, con lo cual tienen hoy domingo y mañana lunes para matricularse, si quieren. Fíjate, Domingo, el nivel de especialización. Es el curso de Santiso para aprender a operar con opciones sobre acciones con estilo value. Efectivamente. Oye, si quieres más de nicho imposible. De nicho imposible. No, pero es que Value School está construyendo una cartera de cursos de formación, además desde lo más básico, sí. Ese curso que nos contaba Luis que hace él esos viernes por la tarde de inicio, hasta cosas cada vez más específicas, espectacular. La verdad es que uno ve ahí en el apartado de formación de la web, y no solo porque estemos nosotros, que también. Pero no tiene un puñado de cursos interesantísimos. Fantásticos, todo en una parte importantísima. Gracias precisamente a Luis Alberto Iglesias, que es un trabajo que hace de una manera extraordinaria, y es uno de los motivos por los que estás aquí todos los domingos. Te tengo aquí cogido y no te dejo que te vayas. Bueno, pues hecha esa recomendación, tenemos otra que hacer. Bueno, nosotros tenemos varias. Domingo, tenemos que recordarle a todos nuestros amigos que pueden formar parte del club de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme con la cuadrilla de Tu Dinero. Entran en la web lacuadrilladetudinero.com, ahí pueden hacerse miembros, y si son ustedes miembros, pues van a tener acceso a mucho más material, más allá de lo que hacemos aquí en el programa cada fin de semana. Estamos trabajando ya en una quedada presencial que va a ser dentro de poquito. La semana que viene, con casi total seguridad, vamos a poder anunciar ya el día y la hora y el sitio en el que nos vamos a ver todos los que quieran estar con nosotros dentro de la familia de la cuadrilla, y tendrán acceso, pues, a cursos de los que estamos preparando, tendrán acceso a vídeos, a formación y a vídeos y directos de los que tenemos en el canal de la cuadrilla de Tu Dinero en YouTube, donde también cada lunes, cada 15 días o cada semana, dependiendo de la semana, si son miembros de la cuadrilla, les avisamos qué día salimos en directo. Bueno, pues preparamos programas tan interesantes como el que tuvimos la semana pasada, bueno, esta misma semana, el lunes, con José Ignacio del Castillo sobre Argentina, que ha sido todo un éxito. Más allá de esto, más cosas. Arranca la cuarta edición de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, el curso que tenemos Manolo, Domingo, un servidor, con los amigos de LWS, de Locos de Wall Street, la Academia de Formación Online
para temas financieros, pues para todos los públicos. Eso es, ese curso ya esta semana los miembros de la cuadrilla, todos los que estuviesen apuntados, ya han podido recibir la información y esos pequeños bonos, bueno, pequeños grandes bonos de descuento. De hecho, la verdad es que son bastante interesantes. Una de las ventajas de ser cuadrillero es que tienen acceso al precio mínimo garantizado del curso. Eso es. Aunque el nivel de profesores y el nivel de formación bueno, yo creo que el precio es bastante asequible. Sí, y para el resto del público, pues yo creo que empieza mañana mismo la campaña de promoción del curso y a mediados de junio comenzamos con una conferencia inaugural, pues... ¿Podemos decir ya el conferenciante? Para mí del más grande, así que... ¿Podemos decir, Manolo, el conferenciante inaugural? No es que deberíamos. Repasamos los que han sido hasta ahora. Primera edición, Daniel Lacalle. En la calle. Segunda edición, un tal Javier Milei, que yo creo que a todos nos suena. Milei. Tercera edición, Álvaro Guzmán de Lázaro, que en este programa le tenemos muy presente. Los que se apunten a la cuarta edición podrán ver las conferencias de cada uno de ellos y además ver la inaugural de este curso, que será de Miguel Anso Bastos. Del profesor Bastos. Profesor Bastos. Premio Juan de Mariana del año pasado. Uno de los profesores liberales pues más emblemáticos y más carismáticos. Y más querido. Yo digo siempre en el podcast, como viene una vez al año, viene a Economía para quedarte sin amigos. Qué suerte tienes. Y siempre digo que yo he montado un podcast para tener una excusa para llamar una vez al año al profesor Bastos. Todos los demás episodios son el complemento de ese día. Bueno, pues fíjate qué lujazo, qué plantel de profesores hemos tenido la suerte de reunir en este curso. Y bueno, pues va a estar accesible para todos ustedes. Pueden entrar directamente en la web de Locos de Wall Street, el LWS, lo buscan en las descripciones de estos vídeos y bueno, lo iremos poniendo allá por donde podamos. En la misma web de la cuadrilla Tu Dinero también pueden encontrar el acceso a este curso y a esta cuarta edición. Y solo me resta una recomendación más, y es que cuando confías tus ahorros en manos de profesionales, todo es más fácil. En Santa Lucía AM, la gestora de fondos de inversión del grupo Santa Lucía, cumplir tus metas invirtiendo en compañías líderes es sencillo, es posible. Entra en santaluciaam.es o acércate a cualquiera de nuestras oficinas y empieza a sacar partido a tu dinero. Santa Lucía AM, saber ahorrar, saber invertir, se puede ahorrar y se puede invertir gracias precisamente al trabajo que hace Santa Lucía AM. Y después de estos consejos, ya no les aburro más, nos vamos con nuestro invitado a la entrevista. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues mira, por el invitado que tenemos hoy, no sé si decir que empezamos nuestro vuelo aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Creo, Jesús, que eres un grandísimo aficionado a la aeronáutica y de hecho ha sido parte de tu vida profesional. Sí, yo estudié Ingeniería Aeronáutica aquí en la Politécnica de Madrid y estuve trabajando primero en Indra y luego para Airbus hasta el 2018, que partí a Estados Unidos. Así que sí, estuve trabajando en muchas sedes de Madrid, la verdad. Fíjate. Bueno, pues arrancamos motores, ponemos la velocidad de crucero y le damos los mandos a Luis Alberto Iglesias. Despegamos, ¿no? Despegamos ahora con una pregunta. Hay que abrocharse el cinturón antes. Eso. ¿Cómo se nota? Que conoce la industria. Bueno, a ver, Jesús, vamos a hablar de algo un poquito, no sé, qué mancha, ¿no? Una materia prima como es el petróleo, que querríamos que nos explicases por qué para ti es una buena inversión, porque cualquiera que escuche el programa y que esté un poquito al tanto de la actualidad sabe que si hay una materia prima más denostada, despreciada, estigmatizada, es el petróleo. Mancha, contamina, es negro, es sucio, lo utilizamos para todo, como seguramente nos vas a explicar y ya dijiste en Value School, plásticos, o sea, todo está presente seguro que en este estudio de muchísimas maneras. Sin embargo, no sé, los que mandan en el mundo han decidido que tenemos que prescindir de ello y por tanto que no se puede invertir, por ejemplo, en generar capacidad de extracción de refino, lo cual entiendo que a gestores como tú les presenta un montón de oportunidades para ir contracorriente y ganar dinero.
Efectivamente, a mí me empecé a mirar el petróleo allá en el COVID, cuando se fue a precios negativos los futuros del petróleo, si os acordáis. Internet nos inundó de memes, que podrías comprarte barriles y barriles con €1. Y fíjate, ahora está $80 y tantos. Sí, una materia fea, una materia que no gusta, una materia que tiene al mundo en contra y podríamos decir, siguiendo con la analogía aeronáutica, todo el viento en contra. Quizás por eso hay que mirarla, quizás por eso hay que ver, a ver si a lo mejor hay una oportunidad de inversión. Como value investor intentas mirar y buscar ineficiencias en el mercado, y ante cosas feas, cosas mugres, mugrientas, el fango, ahí es donde realmente a lo mejor podemos encontrar algo de valor en el petróleo. El petróleo, como bien dices, tiene a toda la opinión pública en contra, tiene a la opinión política en contra, tiene a los medios en contra, incluso la población. A la gente le preguntas y no quiere, ¿no? Y yo soy el primero, te reconozco. Yo ojalá pasado mañana no usáramos ni dependiéramos para nada ni generáramos nada de dióxido de carbono. Pero si somos honestos y somos realistas, eso es imposible, Luigi. Eso es literalmente imposible. Al menos hoy en día, ¿no, Jesús? Hoy en día. No hay tecnología que impida que eso sea así. No hay tecnología que impida que eso así, pero es que además tenemos que verlo desde el punto de vista global, no desde nuestros ojos de europeos o españoles o americanos incluso. Decía un gestor canadiense el otro día, que sigo mucho, que me encanta, se llama Eric Nuttall, decía que 2,3 billions, miles de millones de personas, siguen quemando madera en sus casas para cocinar. Esa es la realidad. Y 7 billions, 7.000 millones de personas de estos 8 que formamos el mundo, consume solamente el 59% del petróleo mundial. Es decir, 7 de 8 consumen el 59%. El resto somos los privilegiados del primer mundo. Entonces, se me antoja muy difícil que podamos transicionar de una tecnología que lleva muchos años, más de 100 años con nosotros, el petróleo, a otra tecnología nueva si no hacemos una transición adecuada. Y esto es algo que se ha hablado mucho. ¿Tenemos que hacer una transición energética? Sí. ¿Es necesaria? Sí. Pero hay que hacerla con mesura, hay que hacerla con cuidado. Y los expertos de esta industria, que no soy yo, son los fabricantes de automóviles, los fabricantes de medios de transporte, de aviones, etcétera, barcos, ya son los primeros que les han dicho a los políticos: oye, que estos deadlines, estas fechas que estás imponiéndonos de no vas a poder vender coches de combustión interna más allá del 2030, no vas a poder vender coches de... Todas esas fechas que nos están poniendo, los fabricantes propios ya les han dicho que no son realistas, que no son viables. Esta semana pasada veíamos a Mercedes-Benz, que ha sido el último, después de otros, de BMW, Volkswagen, Toyota, que ha sido el adalid del vehículo eléctrico, pues retrasando sus planes de electrificación. Es decir, no es posible, lo sentimos, señores, no es posible. O sea, que el mundo sigue demandando hidrocarburos, petróleo en concreto. Claro, yo fíjate, Luigi, Jesús, de esto que comentas, a ver, aquí hemos tenido a Juan Huerta de Soto, de Cobas, con esa tesis sobre los hidrocarburos que tiene muy, muy bien armada. Y bueno, en otros ámbitos hemos hablado con otros gestores fantásticos, extraordinarios, con tesis muy bien armadas también sobre la capacidad de consolidación y crecimiento y también de cobertura de demanda de las energías renovables como futuro para la generación energética. Pero fíjate que en esta segunda parte siempre ha habido una pata que a mí me ha faltado, que es sobre la que monta la tesis Juan Huerta, que es sobre la demanda precisamente de petróleo, la demanda de barriles de petróleo, que lejos de ir descendiendo, decayendo, siendo cada vez menor, es todo lo contrario. Año a año continúa subiendo la demanda de petróleo. Y además es una demanda que satisface de una manera cada vez más eficiente el mercado, porque la tecnología sigue avanzando, con lo cual ¿cómo podemos explicar el hecho de que esa demanda sea creciente
pese a que nos quieren hacer ver que cada vez queremos menos el petróleo. O sea, cada día que lo queremos menos, seguimos demandando más. Sí. ¿Cómo casamos estas dos ideas? Pues es cierto. Hoy se consume más petróleo que jamás en toda la historia y mañana se consumirá más petróleo que jamás en toda la historia. Cada día consumimos un nivel récord. ¿Por qué? Porque la sociedad, la humanidad va evolucionando. Vamos evolucionando y conforme muchos países que están ahora en desarrollo empiezan a desarrollar sus economías, tienen unas necesidades energéticas y esos países, lo sentimos mucho, no van a ir a por el Tesla de turno. No podemos pretender... Van a desarrollar su industria vía molinillos. No van a, efectivamente. Tenemos que pensar en países como Tailandia, Vietnam, India, que está fortísima, que por cierto ya es el país más poblado del mundo, Filipinas. Esos países no podemos pretender que su economía, que van a empezar ahora a desarrollar, están empezando a desarrollar, lo hagan a través de paneles solares, energía eólica, energía hidroeléctrica. No, tienen que pasar por los mismos procesos que hemos pasado todos nosotros. Lo harán de una manera mucho más acelerada, lo harán de una manera mucho más rápida, por supuesto, ojalá, cuanto más rápida mejor. Pero la demanda va a seguir creciendo porque la humanidad, como seres humanos, seguimos evolucionando y seguimos desarrollándonos. Hay una gráfica muy interesante en el vídeo que mencionaba Luigi, en el que se pone como toda la relación entre las economías con la demanda de petróleo. Y cuanto más desarrollada está una economía, más energía necesita. Esto es un hecho. Y negarlo no tiene ningún sentido. Entonces sí, la demanda va a seguir creciendo. Se hablaba de que quizás iba a hacer pico antes del 2030. Bueno, eso ya se ha demostrado que no va a ser así. Todas las previsiones que tiene la OPEC, las previsiones que tiene la Agencia Internacional de la Energía, ya dicen que no, que es que vamos a seguir creciendo. Va a seguir creciendo, cada vez se va a necesitar más energía. El petróleo, normalmente la gente lo asocia única y exclusivamente al consumo de combustible, es decir, gasolina, pero en línea con lo que estaba comentando Luigi, el petróleo es muchísimo más que gasolina. ¿Cuáles son, para qué utilizamos petróleo? Porque entiendo que ese incremento de la demanda de petróleo no solo tiene que ver con los vehículos, con el transporte privado, sino que tiene que ver con el propio desarrollo económico de cualquier sociedad, de cualquier país, que demanda materia prima, es decir, más petróleo para fabricar todo tipo de productos. ¿Qué tipo de productos? ¿Para qué se utiliza el petróleo? Pues es que, de hecho, el transporte por carretera, que es lo que todos asociamos el petróleo, ¿no? Es el gran maléfico, es solo el 23%. El 23% de la demanda. ¿Qué otras cosas? Bueno, transporte aéreo, por supuesto, transporte de mercancías. Pensemos en estos megabarcos que transportan contenedores desde China. A todos nos encanta comprar por comercio electrónico, ¿verdad? Y recibir las cosas en nuestra casa. Bueno, pero es que eso viene de China, al menos si queremos seguir comprándolo a este precio. Y esos barcos son diésel. Y no, por mucho que se intente, no va a poder ser eléctricos jamás con el peso y el tonelaje. Tú hablas con cualquier ingeniero naval y te lo dice. O de hidrógeno, no va a poder serlo. Petroquímicos, pues cualquier tipo de vaselina o ungüentos que usamos están basados en petróleo. Plásticos, todo lo que tiene plástico, desde ese boli que estás ahora mismo en tu mano, Manuel, está hecho basado en petróleo. Es una de las miles cosas y de hecho el crecimiento, uno de los crecimientos más fuertes que se estiman va a venir de la parte petroquímica, de la parte de derivados del petróleo. Por lo tanto, demanda creciente y ahora me gustaría entrar concretamente en tu tesis de inversión, vuestra tesis de inversión sobre petróleo. Vale, la demanda sigue creciendo, pero hay un déficit. Es decir, la oferta de petróleo, la que está prevista para los próximos años, parece que, claro, por un lado estamos viendo cómo el mercado, por así decir, va por un lado, incremento en la demanda de petróleo, pero sin embargo desde el ámbito político, desde el ámbito mediático se dice hay que acabar de explotar el petróleo. El petróleo se tiene que terminar. Entonces, ¿cómo casa esto? Ahí es donde está la oportunidad de inversión, entiendo. Efectivamente, en esa discrepancia entre oferta y demanda. Volvemos a los básicos de la economía, oferta y demanda, ¿no? Entonces la demanda es creciente, la oferta sigue siendo creciente, pero a menor ritmo. Entonces, ahí es donde ha habido un desajuste y causa esa caída de inventarios que hemos estado viendo en los últimos años, que estamos en niveles históricos de inventarios más bajos.
efectivamente ha habido un push, ¿no? Un empuje por parte político de no permitir nuevas extracciones. Es muy famosa. Joe Biden pidió a todas sus industrias, a todas sus empresas petroleras, que por favor incrementaran la producción, y por detrás estaba diciendo, y no estaba cancelando permisos de explotación. Entonces, claro, las industrias, la Asociación de Industrias Extractoras de Petróleo de Estados Unidos le mandaron una carta diciendo, estimado señor presidente, o usted nos confirma y nos asegura que dentro de 10, 15 años vamos a seguir pudiendo operar en esta industria con una seguridad jurídica, o aquí no vamos a meter $1 extra de innovación o de extracción o de exploración. ¿Por qué no? Porque nos lo debemos a nuestros accionistas. Entiendo, Jesús, que en esta circunstancia que nos explicas, aquellas empresas capaces de seguir produciendo con margen en medio de este tipo de restricciones, de esta mala prensa, de esta regulación que dificulta, por ejemplo, el acceso a crédito para nuevas explotaciones, es decir, aquellos jugadores que lo puedan hacer mejor que los demás, que puedan sobrevivir, van a ser buenas inversiones y se van a llevar el gato al agua. Es decir, que aquí se da un efecto de selección provocada por la regulación que va a forzar a que solo los mejores sobrevivan. Es que la primera pregunta, cuando alguien me pregunta, oye, y dime una empresa, ¿no?, para invertir en petróleo, o cómo puedo invertir en petróleo, la primera pregunta que yo les hago es seleccionar la geografía. Hemos visto cómo en Europa, Inglaterra, Francia, Holanda, han metido unos impuestos extraordinarios de hasta el 75% de los beneficios a las empresas petroleras. 75% de beneficios, se dice pronto. Claro, yo lo siento mucho, pues para mí es un no-go, yo ahí no voy a ir. Me voy a ir a otras jurisdicciones más amigables, como por ejemplo Estados Unidos o Canadá, sobre todo Canadá. Al final también es un tema, como dices tú, de márgenes, ¿no? ¿Cuánto me cuesta extraer el barril de petróleo y a cuánto lo voy a poder vender? Entonces, hay geografías que tienen un coste de extracción mucho más bajo y otras más alto. Uno de los problemas que estamos viendo en la oferta, que preguntabas, Manuel, al principio, y ligando un poco, pues, intentando responderte, ¿cuál es el problema de la oferta? Bueno, pues es que estamos viendo que la oferta que tiene Estados Unidos ha sido el único bloque fuera de la OPEC que ha estado incrementando fuertemente su producción. Y eso viene de una cuenca que es el Permian, que está ahí en Texas. Y es que estamos viendo que ese coste de extracción cada vez es más alto. En la última encuesta que hacía la Federación de Dallas, la Dallas Fed, ya se estimaba en $70. Es decir, por debajo de $70 el barril, y recordemos que estamos en 78, por debajo de 70 no les es rentable a esos señores extraer el petróleo. Entonces, y luego otra cosa que se está viendo además es que cada vez ese petróleo que están extrayendo en el Permian es más gaseoso, es más malo. Sale menos petróleo y más gas por cada barril que extraigo. Entonces, la oferta está languideciéndose, está en, podríamos decir, una fase de plató, ¿no? Una fase de llanura. Entonces, va a seguir creciendo, crecerá poquito a poco, pero mucho más despacio que la demanda. Y ahí es donde está la oportunidad de inversión. Te iba a preguntar exactamente por los precios. Decías antes, estábamos por encima de los $80. Dices que nuevos jugadores, nuevos yacimientos están a $70 de coste, con lo cual por debajo de ese precio pues cerrarían. ¿Qué precio en esas tesis de inversión, en las que entiendo que eres optimista, se ve sobre el futuro del petróleo, de las empresas petrolíferas, qué precio consideras tú? Imposible, iba a decir imposible no hay nada, pero digamos que cuál es el tope mínimo que tú manejas y cuál es el escenario más posible en el que tú dices es que se va a ir a 110, 120 y claro, ahí cualquiera de las empresas que tengan yacimientos más o menos consolidados con costes más bajos es que se van a hacer de oro. Esa es la pregunta del millón, Domingo. Y la verdad es que sin tener la bola de cristal, vamos a intentar acotarla un poco, ¿no? Vamos a ver, por debajo, ¿hasta cuánto por abajo se puede ir el petróleo? Bueno, pues por de pronto sabemos que por debajo de $70 en Texas no hacen dinero. Así que como el petróleo baje de 70, todos esos magnates van a empezar a llamar a la Casa Blanca y a quejarse. Así que de ahí no va a bajar.
Sí. Por el otro día veíamos cómo Biden, que tiene que rellenar todo ese petróleo estratégico, esta reserva estratégica de petróleo que ha vaciado, ha inundado el mercado, donde dijo que lo iba a hacer a 70, luego dijo que lo iba a hacer a 77, luego a 78, ahora a 79 y ahora a 80. Va reconociendo que es irrealista, que es surrealista intentar rellenar una reserva estratégica a unos precios tan bajos. Vamos a seguir poniendo otro suelo. Otro suelo sería el que nos marcaría Arabia Saudí. Arabia Saudí, como sabéis, tiene un plan estratégico gigantesco para el 2030, o el plan 2030 Visión, en el que están invirtiendo miles de millones de dólares, estas megaciudades que están construyendo. ¿Cuánto necesita Arabia Saudí cuánto necesita que esté el barril Arabia Saudí para que le salgan los presupuestos estatales y poder financiar eso? Pues cerca de 89, 90 dólares el barril. Eso sería un poco el suelo. ¿Hasta dónde se puede ir? Bueno, pues vimos en el 2022 que en cuanto el petróleo se iba alrededor de 120, la gente dejaba de consumir. La demanda se resentía. Se empezaba a destruir demanda. Entonces, por encima de 120 empezamos a destruir demanda. Yo, como inversor, como asesor de Castañar, ¿qué números hago? Me preguntabas. Yo es que no, a mí con que el petróleo esté a 80, incluso si está a 70, me vale. Las empresas que tenemos en carteras están cotizando a un 15% free cash flow yield a un precio de 75 dólares el barril. A 80, mejor me lo pones. Pero es que no necesito que vaya a 90. Es más, no quiero que vaya a 90, porque como se vaya a 90, Joe Biden tiene una reelección en noviembre. Joe Biden se va a poner muy nervioso como el petróleo empieza a subir mucho y va a volver a abrir esa espita de la reserva estratégica de petróleo y va a volver a inundar el mercado. Entonces yo prefiero que el petróleo no se vaya muy arriba, que la gente no se ponga nerviosa, Joe Biden, China, etcétera, etcétera, y esté calmado todo. ¿Cómo invertís en petróleo? Porque hay muchas formas de invertir en petróleo, directamente con exposición a la materia prima, hay ETFs de todo tipo ligados a la cotización del petróleo, está la propia... Hay muchas empresas dentro del sector petrolífero, o sea, es una industria en sí misma, y aquí hemos tenido gestores que invierten en petróleo, pero no directamente en petroleras, sino en empresas dedicadas al transporte de combustibles, infraestructura, ingeniería, es decir, es todo un mundo. En vuestro caso concreto, en Castañar, ¿cómo invertís en petróleo? ¿Invertís directamente en petroleras, en empresas extractivas o cuál es vuestra aproximación? Pues mira, llevamos año y medio invirtiendo en empresas de EIP, extracción y producción, y ahora estamos empezando a integrar esas empresas que tú llamabas de servicios, ¿no? Estas empresas que son adyacentes. ¿Por qué? Porque el ciclo, como habéis mencionado a José Ignacio Castillo, el ciclo es así. Primero, al principio, los que se van a enriquecer son los propios productores de petróleo. Una vez que ellos ya han cubierto sus pérdidas que llevan acumulando durante los últimos años, recordemos que estos señores, estas compañías llevan dando pérdidas desde el 2015, una vez que estos señores empiezan a recuperarse, a pagar su deuda, a tener un balance más saneado, ¿qué van a hacer? Van a empezar a invertir CAPEX, van a empezar a invertir en nuevas exploraciones. Ahora estamos empezando a ver ese momento, empezamos a ver fusiones, adquisiciones y empezamos a ver cómo van a empezar a invertir. Entonces, primero sería en la parte inicial del ciclo sería invertir en estas empresas de extracción, más adelante en las empresas más de servicios, más de equipamiento que me va a ayudar a extraer todo esto, y ya después, en la fase más tardía del ciclo, en esas empresas de distribución. Pequeño inversor que a lo mejor le da más miedo ponerse a seleccionar empresas, entre otras cosas porque aquí le hemos dicho que con cuidado, que incluso en un sector que va bien, pues a lo mejor eliges la que no va tan bien. ¿Qué opciones tiene? ¿ETFs? ¿Qué le recomendarías? ¿Directamente sobre la materia prima? ¿Sobre el sector? ¿Buscarse un fondo especializado, como puede ser el tuyo? ¿Qué opciones tiene ese pequeño inversor a mano para decir, oye, me gusta esta tesis, yo creo que efectivamente el petróleo tiene recorrido alcista, ¿cómo me puedo asociar yo a
a esa tendencia? Pues es que si algo tiene que tener el inversor en petróleo es estómago, Domingo, muchísimo estómago, porque estamos en un mundo en el que cuando no es Israel y Hamas son los Houthis en el Mar Rojo, es Joe Biden, que si no los tipos de interés, el deputy primer ministro de Rusia diciendo que iban a exportar más, Egipto ahora, todos los días hay algo nuevo. Entonces, mi recomendación es que acudan a un profesional, a un fondo Castañar o al que sea, que haga una gestión activa, porque en esta materia prima es muy, muy importante la gestión activa. Estamos viendo empresas que a lo mejor tienen tienen exploraciones en África y tienen unos conflictos allí, o empresas que estaban en el mar del norte de Europa y de repente les viene un 75% de impuestos y las dejan temblando. Y esto pasa de la noche a la mañana. Entonces, definitivamente gestión activa, gestión activa, gestión activa. Claro, hay que estar muy pendiente de todo lo que sucede y tratándose de materias primas, yo creo que también está bien decir que cuando hablamos de materias primas estamos hablando de activos de inversión con sus características propias, ¿no? Yo creo que no podemos abordar una materia prima como se aborda una acción, porque los drivers que hacen que se mueva hacia un lado o hacia otro tiene que ver con otras cosas distintas, por ejemplo, a un management de una compañía o la capacidad competitiva o los fosos defensivos que pueda tener. Pero vamos al petróleo, y a mí me gustaría seguir elaborando un poco la tesis más allá de las compañías que puedan ofrecer servicios alternativos. Siempre me gusta mucho ese ejemplo que habéis puesto, ¿no? Yo recordaba, mientras lo contabais, una presentación de resultados de Repsol cuando en pleno ataque por el tema del petróleo y que decían que había que dejar de producir petróleo y demás, el señor Brufau puso una imagen, una foto enorme en la pantalla gigante del auditorio de un quirófano que salvaba vidas, y empezó a quitar todos los elementos que contenían petróleo o que para producirlos hacía falta el petróleo, y se quedaba en el chasis, casi no había ni cimientos, o sea, hacía falta petróleo para absolutamente todo, para un quirófano, algo que nadie se atrevería a decir, eso hay que hacerlo desaparecer del mapa. Sin embargo, a mí me gustaría estresar un poco la tesis contigo, Jesús. Pongamos que aquellas personas que consideran que efectivamente el petróleo ha llegado a su fin y que el desarrollo y el progreso de la humanidad va a transcurrir por otros derroteros en los que el petróleo se va a terminar excluyendo, el primer indicativo será que esa tendencia que hemos dicho que parece no tener fin, constantemente va subiendo la demanda de petróleo, como decías, que me parecía una manera muy buena de expresarlo. Hoy se consume más petróleo que en toda la historia de la humanidad, mañana se consumirá más petróleo que hoy y pasado más que mañana. ¿Esta tendencia crees que llegará a su fin en algún momento? ¿Crees que se dará la vuelta, que empezaremos a consumir menos petróleo cada vez, cada año? Sin que haya, evidentemente, una ruptura abrupta, pero ¿crees que esa curva ascendente llegará a un momento en que toque techo y vaya bajando? Y si crees que va a suceder, ¿por qué crees que podría suceder? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque lo hemos visto ya en los países de la OECD. Los países de la OECD ya han tocado techo. Ya se ha estabilizado y ya no crece nuestra demanda de los países desarrollados, ya no sigue creciendo tanto. Entonces es de esperar que cuando el resto de países que están desarrollándose alcancen este mismo nivel de tecnología, les ocurra lo mismo. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Dentro de 20, 30 años? No lo sé. No lo sé. Seguramente nuestros hijos no lo vean. Entonces, ¿eso se va a dar? Sí. El tema es cómo se da, cómo se hace la transición. Y no va a ser me caigo por el barranco. No va a ser una cosa de una noche a la mañana, ¿no? Esta teoría estas políticas que nos están imponiendo, ¿no? Para el 2030 todos los coches tienen que ser eléctricos o híbridos, no puede haber coches de combustión. Señores, no puedes, o sea, es que no hay. Yo recuerdo al principio el propio Elon Musk diciendo, es que si California, todo el mundo tuviera un Tesla en California, el grid, la parrilla de distribución eléctrica no daría abasto. No tenemos ya no hablo del sistema de cargadores, infraestructura de cargadores, no, hablamos de la parrilla eléctrica, no daría abasto para tanta carga energética. Hay otra tendencia que ahora se está hablando mucho, que está llenando todo, que es la inteligencia artificial, y
Y eso también va a añadir un poco más, puestos a poner otra cosa. Se dice que al parecer una pregunta a ChatGPT consume 10 veces más que una pregunta a Google. Porque hay un procesamiento por detrás, cuando Google es solo una búsqueda. Entonces, ¿habrá más demanda? Sí. Los países que están en desarrollo van a seguir creciendo, van a seguir demandando muchísimo petróleo, van a pasar de consumir carbón a consumir gas natural, a consumir petróleo, a empezar a consumir luego paneles solares, a molinos de viento y luego ya por fin electrificarse. Van a seguir nuestro mismo paso, si es que es imposible. China sigue consumiendo muchísimo carbón. Es que es imposible. Jesús, ¿nos podrías poner algún ejemplo de empresa que lleves en cartera para darnos una idea de qué te gusta de este tipo de empresas? ¿Qué ratios te parecen positivos o que sin que sirva de recomendación de inversión, pero ratios que te parecen buenos para una compañía como cualquiera de las que nos vayas a explicar? Sí, claro, por supuesto. Una de las que tenemos en cartera se llama Tamarack Valley. Es una compañía que capitaliza 2.000 millones, es canadiense. 2.000 millones de dólares canadienses. Ahora mismo está devolviendo el 41% del free cash flow en manera de recompras o dividendos y tiene más de 10 años de inventario y va a seguir incrementando ese nivel de recompras cada vez más. De hecho, ya ha dicho que para finales para Q4, para el cuarto trimestre, ese 41% de recompras de free cash flow se va a subir a un 50%. Es una compañía que en su plan estratégico, repito, capitaliza 2.000 millones, en su plan estratégico ha dicho que a $85 el barril va a generar 2,4 mil millones. Es decir, en 5 años va a duplicar en free cash flow lo que ahora mismo capitaliza. Dejo a los oyentes que hagan los números. Ahí está. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Ahora mismo el petróleo, se lo decía yo a Luigi. ¿Cómo es que no capitaliza más? Porque la pregunta es, si capitaliza eso es porque está muy barata. ¿Cómo puede ser que con esas cifras el mercado no esté empujando hacia arriba, no solo la de esta compañía, sino en general la de muchas de estas empresas que tienen valoraciones que parecen absurdas desde fuera? Es una valoración totalmente absurda. La industria del petróleo está cotizando de media 13, 14 y 15 veces free cash flow yield. El S&P creo que está a 3,5, 4. Entonces es vergonzoso. ¿Por qué no está ocurriendo eso? Pues porque primero los institucionales tienen un detrimento para no invertir. Ningún institucional ahora quiere invertir en petróleo. Que está feo, Domingo. Que queda mal. Es que tú tienes que reportar a tu junta, es que tú tienes que reportar a tu fundación, es que tú tienes que reportar a tu todo. Entonces, bueno, pues tenemos que el sector del petróleo está cotizando a 14, 15 veces, el sector de la tecnología está a 2,5 ahora mismo en Estados Unidos. Claro, a mí me preguntas y digo, pues mira, yo pienso en mis partícipes. Mis partícipes. Queda muy bien decir que invierto en Nvidia, sí, pero yo prefiero invertir en algo que me va a dar un 15% de free cash flow y mis partícipes van a recibir ese free cash flow en manera de recompras, en manera de dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se dé la vuelta? Pues yo espero que el tiempo lo dirá y pondrá a todo el mundo en su sitio. Si no ocurre eso, mira, cada año a mí me van a recomprar el 10% de mis acciones, me van a seguir recomprando acciones, generando más free cash flow, hasta que vas a reventar la caja. Me gustaría señalar que cuando una empresa compra sus propias acciones es porque las ve una de las mejores inversiones posibles. Ellos pueden o invertir, por ejemplo, en CAPEX o en amortizar deuda, o decir, oye, no hay mejor oportunidad que comprarnos nuestro propio stock porque es que está a precio tirado. Compramos mucho valor por el poco precio que nos pide el mercado, con lo cual reducimos el número de acciones en circulación. Es una perfecta maniobra, vamos, lo hace mucho Berkshire Hathaway, sí, de quien hablamos hace poco, en la trinchera. Lo que aquí tiene cada vez más valor son los minutos. Anda. Y tenemos que hacer una pequeña pausa, nos estamos quedando ya sin tiempo, hay un respirito, echamos un trago a esta taza maravillosa de Libertad Digital, Ideas Claras, y seguimos con Jesús Sánchez. Bueno, continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme. Estamos hablando de petróleo, de hidrocarburos y de inversiones en las que
pues parece que a uno le regalan las acciones. Con Jesús Sánchez León, recordamos que es uno de los fundadores de Castañar Investment Fund. Jesús, dejaba con la palabra prácticamente en la boca a Manuel Llamas, que lleva un rato mirándome y pidiéndome ahí y yo haciéndome el remolón. Perdona, Manuel. ¿Sabes qué pasa? Que como a mí me encanta ser políticamente incorrecto, a mí todo este tipo de tesis que además abogan por el... Le llevan la contraria al Banco Mundial. Absolutamente me entusiasma. Pues si los políticos dicen verde, entonces la realidad es rojo. Si los políticos dicen que hay que la escalera sube, entonces es que baja. Es lo contrario, ¿no? Entonces, esto, como ya lo hemos visto en el pasado, sucedió con la energía nuclear. La energía nuclear se iba a acabar. Se iba a acabar la energía nuclear. Ahora es energía verde. Perdóname, ahora es energía verde. Pero en España siguen queriendo acabar con ella. Bueno, veremos. Vayamos un momento a tu cartera, Jesús, porque repasando tu cartera veo que tenéis en cartera cerca de 36 compañías, según vuestra última carta trimestral. Y repasando veo que hay al menos 10 compañías que están en el sector de oil and gas. Hay varias petroleras. Mi pregunta es, dentro de estas petroleras lo que sí veo es que tenéis una fijación por las small caps, compañías pequeñitas, de pequeña capitalización. ¿Por qué no grandes petroleras? ¿Por qué vais a compañías que están en el sector petróleo y gas, pero pequeñas? Porque el mercado es más eficiente, Manuel. Simple y sencillamente. O sea, invertir en Chevron, Exxon, no menciono las europeas, invertir en Chevron, Exxon, hay menos discrepancia entre valor y precio, que mencionabas Luigi a Warren Buffett, hay menos discrepancia entre valor y precio. En cambio, en este espacio que hay entre pues 300 millones de capitalización hasta los 7-8 mil millones de capitalización, ahí es donde se da... esa es la piscina donde a mí me gusta pescar, ¿no? Ahí es donde se dan más discrepancias entre valor y precio, donde muchos han entrado algunos institucionales, pero no termina de ser tan evidente. Ponemos otro ejemplo de empresas canadienses, si queréis, en vez de Chevron y Exxon, que son estadounidenses, pues Suncor, Cenovus, etcétera. Son muy grandes, ahí hay muy poca ineficiencia. Prefiero irme a las pequeñas. Has dicho, porque es más eficiente, en el caso de las grandes, el mercado es más eficiente. Exacto. Que esto suena un poco contraintuitivo, la gente dice, ¿cómo? ¿Que estás invirtiendo en el sector en el que el mercado es más ineficiente? Y es como, sí, porque precisamente ahí es donde se encuentran oportunidades. Mercado en cuanto a, entiendo, claro, lo que quieres decir es precio y la valoración que tú haces está más cerca del precio que refleja la acción que en el caso de las empresas pequeñas. Esa es la ineficiencia. Efectivamente. Gracias por la clarificación, Domingo. Y de hecho es algo que repetimos en toda la cartera. Si miras la cartera de Castañar, está llena de micro y small caps. ¿Por qué? Porque es donde hay más ineficiencias el mercado genera, donde más ineficiencias se encuentran. Y esto también responde a que hay también muchos menos analistas que siguen este tipo de compañías. O cero. Exacto. O cero. Hay empresas que no se siguen nada. El otro día en una call de resultados, 2 personas preguntamos, uno, yo y otro. Pues bueno, ya está. El tiempo dará la razón. Eran empresas que vamos, que es que son una maravilla. O sea, es que están a ver si tengo aquí los datos, pero vamos, era una empresa que, si lo tengo aquí, mira, que va a hacer 25 millones de EBITDA este año y capitaliza 67. ¿Cómo se llama? Enterprise Group. Es una empresa canadiense, .to. Oye, ¿y cómo te llegan esas ideas? ¿Cómo generas ideas? Es que es una pasada. Vamos. ¿Algún gestor canadiense, amigo tuyo, te dice, mírate esta, que esto es una Generas rosquilla? mucha red de contactos, gestores canadienses, otros gestores de fondos canadienses. Twitter, mal que no nos guste, es una fuente de información, es un pozo sin fondo de tiempo, de perder tiempo, sí, pero es una fuente de información increíble, Twitter. Luego muchas veces gente viene a ti, te dice, oye, mírate esta empresa. Tú puedes no hacerles ni caso, pero es que a veces encuentras joyitas, encuentras gemas. Entonces vas desplegando tu red de contactos y red de otros inversores generas tus grupos de Twitter,
etcétera, etcétera, y vas comentando empresas y... Imagino que el tamaño de la propia gestora ayuda a poder invertir en este tipo de compañías, ¿no? Porque si fueran gestoras mucho mayores, precisamente por tamaño no podrían tener acceso a estas microempresas, ¿no? Sería imposible. De hecho, hay algunas que no puedo invertir y tengo que dejarlas pasar. Bueno, pues es un tren que dejas pasar porque son tan ilíquidas que no puedes deshacer tu posición en 7 días, que es lo que te obligan. Entonces, pues bueno, pues ya está. Pero bueno, tenemos ese sweet spot, ese rango, ¿no? Que entre 50 millones hasta los 10.000 millones de capitalización es un rango muy interesante donde hay muchas ineficiencias y donde muchos fondos grandes no se quieren y pueden meter. Entonces, pues allá que voy yo. ¿Qué le decimos a esos detractores de estas tesis que tienen frases como el que invierta en el 2024 en petróleo, en hidrocarburos, es como el que invertía en coches de caballos cuando se inventó el automóvil? Yo les diría que, a diferencia de lo que pasó a principios del siglo XX, no se prohibieron los coches de caballos en las calles. Y ahora estamos pretendiendo prohibir los coches de combustión interna en las calles. Le diría además que sí, que la tecnología está ahí, que es que no hay que cerrarse los ojos a la tecnología, pero hay que ser realista. La tecnología necesita una transición y necesita de su tiempo. Y ahora mismo, si quieres hablamos de otro sector como es el aeronáutico, es inviable un avión eléctrico de 200 pasajeros. Es inviable un avión de hidrógeno de 200 pasajeros. No va a ocurrir, pero ni hoy, ni 20, ni 30, ni 40 años. Es que no. O el contenedor el superbarco de transporte de contenedores diésel desde China jamás va a ser un barco con motores eléctricos porque Luis Fernando, en vez de contenedores con nuestros productos, tendría que llevar baterías. Correcto. O sea, pregunta a cualquier ingeniero. Con la tecnología de hoy. Con la tecnología de hoy es inviable. En fin, no solo eso, sino que a mí me parece muy interesante el apunte que decías antes respecto del peso del transporte, especialmente el transporte particular, en el consumo de petróleo. Porque estamos obsesionados con que se va a acabar el petróleo si todos los coches de Europa y de Estados Unidos son eléctricos. 1, eso se ve lejano. Pero 2, incluso aunque eso ocurriera, que sería el escenario más catastrófico para el petróleo o más optimista desde el punto de vista de electrificación, hay materiales alternativos para hacer este micrófono, este ordenador, todos los aparatos que hay en un quirófano, las pinturas, los desinfectantes. Es que no hay alternativas. Es decir, incluso aunque electrificásemos el sector del transporte por completo, que como tú dices, en muchos ámbitos y en muchas regiones, dices esto es imposible, pero es que todos los demás usos del petróleo seguirían ahí, o sea que no iba a desaparecer la materia, porque creo que nadie ha planteado que vamos a hacer este micrófono de madera o cuáles son las alternativas. Es que no ya empiezan, hay algunas regulaciones que apuestan por sustituir el plástico por cartón. Las pajitas de papel. Lo de las pajitas, en mi casa además es un drama, porque claro, los niños las pajitas de papel no las quieren. Es que es un asco eso, parece que estás lamiendo un periódico. Yo no sé a quién se le ha ocurrido lo de quitarnos las pajitas de plástico. Donde yo estuve viviendo en Estados Unidos está prohibido las pajitas de plástico en los bares. Los bares tienen que usar pajitas de papel por ley o de metal y se las ven para limpiarlas. Entonces, dando un par de datos complementando lo que decías, Domingo, a nivel global la flota de vehículos eléctricos es cercana al 3 o al 4%. 3 o 4%. Entonces, por mucho que digamos que sí, que en Noruega todo el mundo usa vehículos eléctricos, el 90 y tanto % de las ventas es vehículos eléctricos, a nivel global no. Y que una de las claves está a donde tú has querido llegar antes a mi pregunta. Cuando apareció el coche de combustión no hubo ningún lumbreras que dijo, pues ahora vamos a prohibir los caballos. No, hombre, hubo una coexistencia. De hecho, hoy en día, en determinadas regiones, incluso en determinadas regiones de España, en un país desarrollado como es el nuestro, sigues encontrando carros de caballos y ves a burros también haciendo labores agropecuarias. Muy poco, es verdad que en España es testimonial, pero en otras regiones del mundo siguen existiendo. Entonces, oye, que la tecnología está bien, que es superior, que va a solucionar los problemas de otra manera y que se va a terminar imponiendo, pues
deja que el mercado lo decida. No seas tú el que dirijas qué se puede fabricar y qué no. Deja que la gente decida por sí misma, ¿no? Totalmente. Y lo que extraña es que hay muchas personas que pretenden que ese pequeño campesino de la India o de Tailandia, de Filipinas, pase de usar ese burro o esa mula y salte directamente a un Tesla. Sí, No, claro. ese señor dejará la mula y pasará a usar una bici, y de la bici pasará a una motillo, y de una motillo a un coche que será de tercera mano, y de tercera mano a lo mejor ya. O sea, hay que ser realistas. Entonces, ante este irrealismo, ante estos sueños, castillos en el aire, es donde yo veo una oportunidad de inversión y es donde me voy a aprovechar para mis partícipes. Aún así, el fondo no es un fondo energético. Ya ha comentado antes, Manuel, unos porcentajes. ¿Qué otros sectores industriales están representados en la cartera que llevas? Pues tenemos efectivamente la exposición a petróleo es del 30% ahora mismo. De hecho, lo he mirado esta mañana. Otro sector que estoy viendo bastante potencial es el sector de la construcción. Hay una crisis gigantesca inmobiliaria tanto en Canadá como en Estados Unidos y en Inglaterra. Y tenemos bastante exposición a ese sector. Siempre tiene un hueco las empresas aeronáuticas, algunas siempre están ahí. Y empresas de fabricación, o sea, al final tengo muchísimo exposición a industria, ¿no? A la vieja economía, entonces. A lo que sé, Luigi, a lo que sé. Yo no sé de biotecnología, yo no sé de biogenética, yo no sé de cosas raras. Yo sé de ingeniería. Entonces, pues me voy a ir ahí. Jesús, explícanos un momento, porque me he quedado con la copla y me genera interés. Hablas de crisis en el sector de la construcción, Canadá, Estados Unidos. Explícanos un poco. ¿Qué tipo de crisis se está produciendo ahí? Pues en 3 minutos. Si en puedes. 3 minutos, venga. En 3 minutos, en 30 segundos, vete a mi última carta y tengo una tesis entera escrita sobre Atlas Engineering Products, empresa canadiense, que se está beneficiando de esto. El problema en Canadá, que tienen 1,5 millones de inmigrantes nuevos cada año y solo construyen 250.000 casas cada año. Wow. Faltan viviendas. Faltan viviendas. Por cierto, algo similar a lo que sucede en España, en algunas ciudades de España, que no hay demanda, o sea, no hay oferta suficiente de vivienda para cubrir la creciente demanda de gente que quiere una casa. Efectivamente. Entonces, los precios son surrealistas, se han disparado y en este caso esta empresa lo que hace es, tiene un proceso de automatización de fabricación de estructuras de construcción que pues construcción industrializada, que se llama, ¿no? Sí, construcción industrializada que fabrica los suelos, los tejados y tal, los fabrican en los hangares y luego los envía directamente. Entonces ahorra costes y sobre todo ahorra tiempo y mano de obra, porque el problema es que ya nadie más quiere trabajar en construcción. Como tampoco en el sector del petróleo. Oye, pues esta tesis me parece interesantísima, Luigi. Para otro programa se tiene que venir Jesús a explicarnos esa tesis. O si no, un día, ¿verdad? un día os venís los dos al canal de la cuadrilla para nuestros socios cuadrilleros y lo tratamos más en detenimiento. El problema, Jesús, es que nos vamos quedando sin tiempo. Tenemos tiempo para una ronda de o pregunta o titular de la charla. Domingo, tú que tienes rápido de reflejos. No, el titular de la charla sería que el petróleo no se va a acabar por mucho que sigan diciéndonos que se va a acabar y que hay muy buenas oportunidades de inversión precisamente en aquellos sectores a los que nos dicen que no nos acerquemos. O sea, que puede ser una de las señales, ¿no? Oye, esto se va a terminar, esto es malísimo, muy feo, allí hay que mirar, Si ¿no? ves a Teresa Rivera hablando mal de un sector, échale un vistazo a las 10 principales, Es un buen titular para la charla a las 10 empresas así que primeras que te encuentres de ese sector. Luigi, tu titular. Pues que se lo debemos al mundo que está por desarrollarse. Es decir, es que cumplir con lo que se nos impone es condenar a la pobreza y a la miseria a miles de millones de personas que tienen todo el derecho que tuvimos nosotros a disfrutar de la prosperidad que tenemos. Perfecto, me encanta esa conclusión. Manolo. Mira, yo te voy a dar un titular y ya igual hay tiempo más adelante para desarrollarlo. El petróleo es lo más ecológico que hay. Muy bien. Jesús. Que la gente haga los deberes, que se vaya a los datos, que no se quede con el titular, que no se quede con esos cantos de sirena y vaya a los datos y hagan sus propios análisis y echen sus 4 números. Sumar, multiplicar, dividir y restar. Ya está, no hace falta más. Bueno, pues mira, yo sé lo que voy a hacer. Voy a coger vuestros titulares, voy a coger este programa que se puede ver en podcast, en YouTube, en Libertad Digital Televisión, que se escucha en la radio los domingos de 2 a 3 de la tarde, que se puede encontrar por cualquier medio que queramos, lo voy a empaquetar y se lo voy a mandar a Greta.
y a ver si aprende un poco. Que se lo han llevado hace poco, ¿no? Por manifestarse por enésima vez. Por enésima vez, ¿no? Lo que pasa es que ya está manifestándose por causas. Estará allí poco tiempo. Bueno, y con Greta pondré en copia a Teresa Rivera y a ver si aprende algo de todo esto. Muchas gracias a todos, Domingo. Muchas gracias a ti, Manolo, Luigi. Muchas gracias. Jesús, a ti también por estar aquí, pasar este rato tan agradable con nosotros y compartir tus estudios y tu conocimiento. Un placer. Se acabó el vuelo por hoy. Volveremos otra vez al aire. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más. Aquí les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Tu dinero nunca duerme, nunca duerme.